Te damos gracias, mi Padre Celestial, en esta mañana, Padre, que tú has permitido, Padre Santo, que estemos un día más, Padre Santo, ante ti, ante tu presencia. Gracias te doy, Padre Santo, por tu amor y por tu misericordia, por permitirme, Padre Santo, estar un día más, Padre Santo, ante ti, Padre. Recibe toda gloria y recibe toda honra, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, Señor, digno de toda adoración, digno de toda alabanza, Padre. Reclamo tu sangre preciosa, poderosa, Padre, cubriéndome, Señor, en la cabeza, en la planta de los pies y cubriendo a cada uno de tus hijos, Padre, que se encuentran, Padre Santo, en esta enseñanza, Padre, que van a entrar, Padre Santo. Seas cubriendo sus casas, Señor, sus familias, Padre, y seas tú, mi amado Espíritu Santo de Dios, dándonos revelación y discernimiento en tu palabra preciosa, maravillosa, Padre, en esta mañana, Padre, que podamos recibir, Padre Santo, esa palabra. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, Padre, para poder recibir esa porción de tu palabra, Padre, que es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, Padre. Es como ese alimento, Padre, vivo, Padre, ese pan, ese maná, Padre Santo, esa agua fresca, Padre, que sacia nuestra alma, Padre. Clamo, Padre Santo, para que seas tú, Señor, obrando de una manera sobrenatural con cada uno de tus hijos, Padre. Tú conoces nuestros corazones, Padre, tú conoces a cada uno de nosotros, Padre, cuánta necesidad hay, Padre Santo, dentro de nuestro ser, dentro de nuestro espíritu, Padre. Clamo, Padre, que en esta mañana hables, Señor, a cada uno de nosotros como tu pueblo, como tus hijos, Padre, y nos llenes de tu dulce presencia, Padre, de ese amor, Padre Santo, tan grande, de ese amor, Padre Santo, maravilloso, Padre, de ese amor, Padre Santo, que es, Padre Santo, a través de tu palabra, que hables, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, y podamos ser ministrados, Señor, a través de tu bendita palabra. Recibe toda gloria y toda honra. Te pido que pases carbón encendido por mi boca, Padre, y pueda hablar conforme a tu palabra, Padre. Sé tú, Señor, usándome, Padre. Toma el control de mis 5 sentidos, Padre. Que sea guiada y dirigida siempre por tu Santo Espíritu, Padre. Que traiga esa palabra de edificación, Padre Santo. Esa palabra, Padre Santo, para levantar, Padre. Esa palabra, Padre Santo, para animar, Padre Santo. Esa palabra, Padre Santo, que sea, Padre Santo, avivando, Padre Santo, su espíritu, Padre, a cada uno de tus hijos, Señor, tu pueblo, Padre Santo. Te doy gracias, Padre Santo, en esta mañana, Padre, porque no soy nada sin ti, solo soy tu sierva, soy tu vasija, soy tu instrumento en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Sé tú, Señor, moviéndote en esta plataforma, tomando el control absoluto y sobrenatural de todo lo que se hable aquí en esta mañana, Padre. Seas tú, mi amado Ruach HaKodesh, Espíritu Santo de Dios, hablando de tu pueblo. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Santo tú eres, Señor, bendigo tu santo nombre. Amén. Bendiciones a cada uno, bendiciones de hermana Sonia, hermana Joana, hermana Abigail, hermana Lupita, bienvenidas a cada una. Tengan un cordial saludo de bienvenida. Y cada uno de los que siguen llenando también, que Dios me los bendiga. Vamos a continuar con estas enseñanzas de nuestro amado Mesías, que Él nos está hablando cada día. Y ayer estábamos hablando acerca de la historia de la viuda y el juez. Hoy día vamos a hablar de la historia del hombre orgulloso y el hombre humilde. En otras versiones también podemos encontrar la historia o la parábola del fariseo y del publicano. Pero vamos a ir a la palabra antes de abordar el tema. Amén. Le damos toda la gloria y le damos toda la honra en esta mañana. Vamos a ir al libro de Lucas 18, del 9 al 14. Amén. Vamos a estar trabajando en el libro de Lucas 9. Es a continuación del libro que estábamos leyendo nosotros ayer, de la historia de la viuda y el juez injusto. Amén. Vamos a ir a Lucas 18, del 9 al 14. Amén. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Santo.
dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador, como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobarde cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. Santo. En cambio, el cobrador de impuestos, que quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantarse la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpea su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Santo. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Aleluya, gloria a Dios. Esta palabra es muy maravillosa y muy buena, que no solamente en ese tiempo fue dada para los fariseos y para los cobradores de impuestos, porque estaban ahí presentes. Aquí creo que en otra versión de la Biblia le dice quiénes son realmente los que estaba haciendo de sacar la historia, porque nuestro amado Mesías todas las parábolas las estaba dando porque estaban ahí hablando. Los fariseos, todos los que son, ¿cómo se dice?, los que saben de la palabra, y también todos los que eran cobradores de impuestos estaban ahí, estaban curiosos y estaban ahí. Esa historia fue dada y es basada en los hechos reales, como se dice. Estaba hablando la verdad. Nuestro amado Mesías estaba hablando de la verdad. En ese tiempo, pues los fariseos eran los que andaban siempre como santos, agarrado los rollos, puesto ¿cómo se llama? Su talí. Hay otra cosa que se ponen aquí, no me acuerdo cómo se llama. Había una fotografía que iba a poner, pero no quise poner, porque eso aquí en la actualidad utilizan los judíos ortodoxos. Pero en ese tiempo utilizaban los fariseos, se vestían con el talí y andaban con los rollos, pero no de esa manera. Yo pienso que lo pusieron así, pero andaban así. Se veía quiénes eran los fariseos y se veía quiénes eran los cobradores de impuestos, los publicanos. Los fariseos, en este poquito de detalle que nos da nuestro amado Mesías, en esta historia de Lucas 18, del 9 al 14, podemos ver realmente cómo son ellos, cómo se comportan y cómo realmente son su actitud de ellos. Los fariseos pensaban que su propia bondad era tan impresionante. Creían en ellos mismos y no se creían pecadores. Se creían santos, se creían únicos, se creían justificados por ellos mismos. Veo ahí que no había un arrepentimiento, porque dice, no soy un pecador. Santo. Nadie se atrevió a tanto, como dirían, nadie se atrevió a tanto. Ni el propio Job, que era recto. Aquí dice en la historia, dijo: voy a ofrendar por si acaso mis hijos pecaran. Nunca se sintió superior, y eso que era un hombre recto. Pero los fariseos sí se sentían rectos, se sentían orgullosos porque eran santos y sabían de la Torá, sabían de la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Los fariseos se basan más en el libro de Moisés y las leyes, pero realmente no se basaban realmente en la enseñanza de Moisés. Se basaban en las leyes, se enfocaban más en las leyes y sacaban leyes humanas y se basaban en las leyes, en la rectitud, para poder someter al pueblo, pero realmente no enseñaban lo que tenían que enseñar, que estaba escrito en todos estos libros que escribió Moisés. Más le adoraban a Moisés que al propio Dios. Esos son los religiosos
fariseos que en ese tiempo no entendían muchas cosas y que por eso esta historia está basada en ellos y también en los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos dice que algunos eran romanos y algunos eran judíos, algunos eran israelitas, algunos eran de ahí mismo, de su propia sangre. Y entraban, dice que entró yo me imagino que este cobrador de impuestos era judío también y que él trabajaba para el gobierno romano y que él tenía que hacer todo eso, sabía lo que estaba haciendo al pueblo, sabía, y puedo entender en este tiempo, porque ya hemos estudiado, hemos leído tanto la historia de ¿cómo se llama? De cómo Zaqueo. Esa alabanza me llega muchísimo, pero Zaqueo era un cobrador, también como el libro que tenemos aquí del grande que era popular, que era un discípulo que se convirtió en discípulo, Mateo, también era un cobrador de impuestos. Entonces estaba viendo el corazón de cada uno de ellos. Ellos eran cobradores de impuestos, pero ¿saben? Era la diferencia que ellos sí sabían que estaban pecando. Ellos sí sabían que estaban haciendo algo feo al pueblo de Dios. Ellos sí sabían que estaban cobrando impuestos, aunque el pueblo, algunos eran pobres, daban lo que tenían por pagar del impuesto. Y ellos sentían eso, porque dice que el cobrador de impuestos no venía con altivez, no entraba al templo con una altivez, sabía que era pecador. Y esa oración de él me conmueve muchísimo, porque así debemos ir nosotros. No podemos ir con la cabeza en alto, orgullosos quienes somos y decir yo no peco. Siempre tiene que haber esa humildad, esa reverencia, aún una reverencia, así está ese santo, una reverencia a nuestro Padre Celestial cuando tú te vas a acercar a Él. No veo nada de eso. No veo nada de eso en la forma de que describe aquí esta historia. Y no la imagen, sino la historia mismo. Dice que él entró bien parado, mirando al frente. Y dice que el otro no estaba agachado, no alzaba la mirada al cielo. No alzaba la mirada al cielo, dice. Y que él estaba pidiendo que le perdone porque es un pecador. Él aceptaba que él era un pecador. Pero en cambio el fariseo, que sabía la palabra, dice que entró con una actitud arrogante porque decía yo no soy pecador y no soy como los cobradores de impuestos. O sea, directamente les habla, les hacían sentir a los cobradores de impuestos bien mal en ese tiempo. Ahora no es así porque creo que todos los que cobran ahora se llama el IRS, no se les ve quiénes cobran y que roban a todo el pueblo, pero en ese tiempo los cobradores de impuestos dice que se iban a las plazas de las ciudades y todos los miraban porque ellos se sentaban a cobrar los impuestos de toda la gente. Y por eso podían decir, ay, qué malos que son, porque aunque no tengan, tenían que dar, aunque no tengan, tenían que pagar los impuestos al gobierno romano. Y esos eran mal vistos, pero había una diferencia, ellos reconocían su pecado. Podemos ver a Zaqueo, podemos ver al propio Mateo, que se convirtió después en un discípulo de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Amén. Con esto dicho, veo aquí muchos factores y que podemos identificar a un fariseo en este mundo actual, en este tiempo, en este siglo XXI, vamos a ponerlo así. Podemos identificar a los fariseos de este tiempo y podemos identificar a los cobradores de impuestos o publicanos en este tiempo. Dice que los fariseos están siempre de pie, apartados de los demás, orando, pero orando en voz alta, diciendo yo no soy un pecador. Yo no peco como ellos, los pecadores que están allá afuera pecando, fornicando y todo eso, en adulterio y todo eso. Están echando siempre la culpa a los demás y están viendo el pecado de los otros y no ven el propio pecado de ellos. Y también sobre eso hay algo fuerte aquí. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Esta parte me duele porque
La palabra está escrita, y no está escrita aquí en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento, donde dice en Isaías cómo verdaderamente tienes que ayunar, cerrada tu boca, sin que nadie se entere, sin que tú estés diciendo a nadie. Puedes identificar a un fariseo cuando viene y dice, ay, es que yo ayuno, es que yo estoy ayunando ahorita, no me hagan eso, no me digan eso, yo estoy ayunando. No puedes hablar cuando estás en ayuno. Y no puedes decir que estás en ayuno. Es preferible que cierres la boca y no digas nada, porque ese ayuno es solamente contigo, con tu cuerpo limpiándose, sacando todo lo que está ahí en tu cuerpo físicamente, para que tenga una conexión con el Espíritu y puedas acercarte al Padre. Eso no tiene nada que ver el ayuno que estés haciendo de decir que tú estás ayunando. Muchas veces muchos fariseos han venido aquí. Es que el Señor me dijo que yo ayunara, voy a ayunar por tantos días, es que yo estoy en ayuno, es que yo vengo a ayunar. Y digo, no han leído la palabra. Hay muchos versículos que dicen que no tienes que decir que estás en ayuno. Y aunque tu cara se vea, lávate bien la cara, dice, lávate bien la cara, arréglate bonita, que no te veas que no estás comiendo, como que hayas comido un buen desayuno, y arréglate bonita. Eso es lo que yo he leído en la palabra, y tenemos que vivir la palabra. Pero aquí veo todo lo contrario de estos fariseos que estaban sacando todo en cara, todo lo que ellos están haciendo, supuestamente para santificarse, supuestamente para estar limpios, supuestamente para creerse que ellos están santos, porque ellos quieren demostrar que ellos son santos, no quieren demostrar que son pecadores. Ese es un orgullo fuerte en la humanidad, que hay muchos que están viviendo así, que dicen yo no peco. Y dentro de los que viven la palabra y fuera también de los que no están viviendo la palabra, hay muchos que mienten y dicen yo vivo bien, yo no necesito ir a la iglesia, yo estoy bien, yo tengo todo, tengo familia, tengo esto. Y también los que están dentro de la iglesia, yo soy santo, yo voy los domingos, yo diezmo, yo estoy allí. De eso no estamos hablando de eso. Eso no te hace ser santo, no te hace ser limpio. El que te hace ser limpio es que obedezcas la palabra de nuestro Padre Celestial y la vivas. Que ames al prójimo. Yo me baso más porque en estas enseñanzas nos ha traído tanta enseñanza de amar al prójimo. Que no importa quiénes sean, ámalos, ayúdalos. Si tienes la posibilidad de ayudarles, ayúdales. Si tienes la economía de ayudarles, ayúdales. No te quedes con eso. Y en este tiempo pienso que ellos, como sabían tanto la palabra, no ayudaron con la palabra al pueblo. Se quedaban entre ellos. Hasta hoy. Los judíos siempre son entre ellos. A nosotros no nos van a decir, no nos van a hablar de su Dios, del mismo Dios de Israel. No van a hablar, no van a querer compartir, porque ellos siguen mirando al prójimo. Nosotros somos del prójimo. Nos siguen mirando como perros, como animales impuros. Así nos llaman a nosotros en la actualidad, antes y ahora también. Por eso hace la comparación en Pedro, mostrándole. Pedro era judío, por eso le hace la comparación con los animales impuros. Que no entendía que todo lo que ellos estaban llamando impuro, que éramos nosotros los gentiles, que ya venimos aceptando el plan de salvación, aceptando al Mesías, nos convertimos en puros. Que nuestro pecado es limpiado a través de la sangre del Cordero. Amén. Vamos a continuar en la última frase que cierra esto. Dice: pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir, creo que está acá en esta parte de acá. Vamos a quitar un poquito ahí. Ezequiel, vamos a ir, porque yo tengo en mi libro, tengo el hombre orgulloso y el hombre humilde. Y vamos a hablar un poquito del hombre orgulloso. ¿De dónde viene el orgullo? ¿De cuál es la raíz del orgullo? Vamos a ir un poquito, solo un poquito, porque yo sé que ya muchos ya saben de esa parte, pero voy a ir un poquito. Vamos a ir a Ezequiel 28.
porque quiero que vean la raíz de dónde viene. Y algunos que se sienten orgullosos, pues quítese orgullo, hermano. Vamos a ir a Ezequiel 28:17 y estamos hablando de un orgullo malo que no ayuda en la palabra de nuestro amado Dios, la obediencia de nuestro amado Dios, porque hay un orgullo diferente que te pone como hija de Dios, amén, como representante aquí en la tierra que tú eres, pero este orgullo, estamos hablando de este orgullo. Amén. Vamos a ir a Ezequiel 28:17 y dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Hasta ahí voy a dejar porque después me entro en eso. Me gusta esta parte de aquí. Está hablando de Lucifer. Está hablando del ángel que era bello. Dice que era muy bello. Que tenía todos los detalles, todas las piedras preciosas que él cargaba y que era realmente hermoso. Pero dice que llegó a su corazón ese orgullo y eso es malo. Porque cuando llegas a enaltecerte, cuando llegas a sentirte superior a los demás y piensas que eres perfecto y que eres bueno y que no hay nadie como tú, estás teniendo un orgullo malo, estás teniendo un orgullo arrogante, un orgullo que no está ministrando como hija de Dios, no estás recibiendo bien. Y estamos hablando tanto a los que están dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque hay orgullo también allá afuera, que ese orgullo se sienten superiores a los que son pobres y los pisotean. La misma situación, la misma actitud de Satanás. Esa es la raíz. Vamos a ir no quiero ir a Génesis, yo ya sé que ustedes ya saben, también en Génesis se vio eso, porque cuando le dijo a Eva que van a ser como Dios, y que van a abrir sus ojos y van a tener más como sabiduría, van a poder también. El orgullo viene por eso, el orgullo es que tú te creas más, que quieras ser más y que sepas más, que tengas más sabiduría y que puedas sentirte superior. El mismo diseño, tanto en lo espiritual, porque este Ezequiel es en el espiritual y en Eva y Adán es en lo físico. Esa es la raíz de todo el orgullo. Vamos a ir a Proverbios, que ahí encontré muchos versículos, pero vamos a tratar de hablar un poquito de Proverbios. En Proverbios, el libro de Proverbios, no sé si los puse en orden. Vamos a ir a Proverbios 11. Bueno, ¿cómo está ahí? 11:2. Y dice la palabra de Dios. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a Proverbios 8. 8:13. Dice la palabra. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Amén, gloria a Dios. Esta me gustó mucho porque esta da más detalles. Vamos a continuar porque Proverbios es un libro de sabiduría y que tenemos que estar leyendo constantemente. Vamos a ir a Proverbios 28:23. Proverbios 28:23 y dice la palabra de nuestro amado Dios. A fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. Santo. A fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. Gloria a Dios. Ahí mismo en el mismo capítulo 28:2, 28:23,
8, 2, 2, 2, 2, 12. Amén. Y eso que estoy puesta los lentes. Cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Santo. Esto es verdad, esto es verdad. Es cierto, cuando a una persona triunfa, tú te vas a sentir orgullosa de esa persona porque se lo merece. Pero cuando una persona mala, malvada, sube, pues huyes porque va a hacer cosas malas. Es como un gobernante, es como un presidente. No quiero entrar en detalles, pero es casi así. Amén. Vamos a continuar. 27:2. 27:2. Proverbios 27:2. Y dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso: que te alabe otro y no tu propia boca, que lo haga un desconocido, no tus propios labios. Santo. Este versículo siempre viene a mi mente. Creo que por eso no hablo cuando alguien está hablándome o me está diciendo tanto lo bueno y lo malo. Tanto lo bueno y lo malo. Algunas veces cierro mi boca. Y es mejor cerrar la boca. Porque no puedes algunas veces responder, porque si demuestras tú las cosas buenas que ha hecho, es como adularte. Y yo prefiero más que me exalte Dios. Amén. No yo misma. A ver, vamos a los siguientes versículos. Estamos hablando acerca del orgullo. Ahorita vamos, ¿dónde estábamos? Primera de Corintios 1:28. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Primera de Corintios 1:28. Ahí dice la palabra de nuestro amado Dios. Primera de Corintios 1:28. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se consideró como nada, y lo usó para convertir en nada lo que era para el mundo consideró importante. Gloria a Dios. Santo. Esta palabra trae mucha enseñanza, pero vamos a tratar de sacar un resumen. Podemos entender de qué está hablando esta palabra. Voy a poner un ejemplo. Está hablando de David. David no era alguien preparado para que pudiera luchar con un gigante. Y nadie lo vio así. Ni siquiera el propio profeta Nathan lo pudo ver así. Porque le habló Dios y le dijo: no te fijes por tu vista. Porque tal vez nuestra vista pueda decirnos otra cosa, pero no es lo que tú piensas, es todo lo contrario. Y ahí le escogen a David, un niño que estaba pastando las ovejas, un niño sucio, lleno de majada, dice así en la palabra, y que ni sus propios padres se acordaron en llamarle para cuando venga el profeta. Lo dejaron ahí. Los que estaban ahí eran sus hermanos, que eran fuertes, que eran musculosos, que estaban en la guerra, o sea, que tenían una postura para poder enfrentar a cualquiera. Pero aún así, aunque eran grandes, eran robustos y tenían esa fuerza, no fueron capaces de enfrentar a un gigante que se llamaba Goliat. Y tuvo que llegar algo como que significante, algo como que fuera tan pequeño, algo como que lo va a matar enseguida. Pero no veían. Ahí fueron humillados. Ahí fueron humillados. Muchos fueron humillados. Porque no se trata del porte, no se trata de la, ¿cómo se dice?, del estatus que tú tengas, o del que seas tú pobre, rico, en medio, high class. No, significa de tu corazón y de tu disposición
Significa de cada uno de nosotros cómo estamos dispuestos a poder llevar la palabra de Dios viviendo en nosotros. Porque cuando él iba a enfrentar a Goliat, decía con el que nombre se llama, con la onda y con unas 5 piedritas, no con una espada, no con nada de eso, sino con las piedritas y la onda. Y decía: yo voy en el nombre de Yahweh de los ejércitos y te voy a ir a cortar la cabeza. Y ahí podemos ver quién realmente puede ser usado grandemente, sea chiquito, sea grande, sino solamente su fe y creer en Dios, porque Dios es más grande que todo, es más grande. Nuestro amado Dios Todopoderoso es más grande que todo lo que hay aquí, que podemos ver que es tan grande y que es tan algo como que nosotros decimos: ay, es que esto está tan grande. No hay más grande que Dios. Dios hizo los cielos y la tierra y todo el universo. Es más grande que todos tus problemas, más grande que todos tus desiertos, de todas tus circunstancias que estás viviendo ahora mismo. Es más grande. Amén. Y aquí nos está hablando de eso, de lo que siempre va a alzar a alguien insignificante para que sea enaltecido. Y saben, la palabra fuerte que viene, porque lo que está hablando aquí en Corintios, en Primera de Corintios, se trata del Mesías. Mesías no nació en una cuna de oro. El Mesías no nació en una gente que era rica y que tenía clase y que tenía dinero. Él nació en un pesebre. Ni siquiera nació en su casa, él nació en un pesebre donde estaban los animales. Y por eso se riaron tanto los que son fariseos, diciendo: ¿qué va a salir? ¿Algo bueno viene de Nazaret? ¿Algo bueno viene de Nazaret? Es como decir, algo bueno viene de esas ciudades que son llenas de crímenes, llenas de pobreza. ¿Algo bueno viene de ahí? Y veo esta parte tan fuerte, porque nuestro amado Rey de Reyes, nuestro amado majestuoso, glorioso, maravilloso, tuvo que dejar su trono para convertirse aquí en un hombre y estar en esa parte de pobreza, de no pobreza en su espíritu, sino una pobreza en lo físico, porque no pertenecía a una posición alta. Porque hasta cuando le iban a presentar, llevaron palomas, y dice que la mayoría de los que eran pobres llevaban palomas. No llevaban, los que eran ricos llevaban, ¿cómo se dice eso? Terneros, cabritos, y las vaquitas que son pequeñas de 1 año, las llevaban en ofrenda para presentar a sus hijos, pero ellos llevaron solamente palomitas. Y se ve tanta humildad en el corazón, porque ellos estaban haciendo todo lo que el Padre les había dicho. Amén. Y aquí nos está hablando esta palabra de cada uno de nosotros. No te sientas indigno, no te sientas como que hay alguien más grande que tú y que sea humano. No hay más grande que tú. El único más grande que tú y de todos es solamente Dios. El único que se siente como que Él es el más grande. No tiene que haber nada más grande aquí en el mundo que sea Dios. Amén. Vamos a continuar ahí mismo en Primera de Corintios 29:5. 29:5. No, ahí era 28, 29. Vamos a 5, pero Primera de Corintios 5, 6, 8. 5, 6, 8. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto,
¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura, que es lo que realmente son en el Mesías. Nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Santo. Aquí habla más fuerte y más directo. Dice, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. ¿Qué quiere decir con esta parte de aquí? Cada uno de nosotros venimos con un pecado. Cuando venimos a buscar de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, venimos cargando tantas cosas, y yo me voy a poner de ejemplo, porque aún todavía sigo despojándome de muchas cosas. Yo venía llena de maldad, llena de ira, yo me enojaba muchísimo, era muy explosiva, no tenía nada de paciencia, todo lo decía, todo lo hablaba y todo, absolutamente todo, nunca me quedaba callada, yo siempre respondía a todos y a todas, sin importar a nadie. Y hasta cuando llegué aquí, sin importar que fuera mi mamá, mi papá, yo hablaba y yo respondía muy feo. Era una parte de mí que era muy fuerte, muy fuerte. Cuando vine a los caminos de Dios, creo que eso fue lo primero que luché tanto para que saque de mí todo ese coraje, toda esa ira, porque se convirtió en eso tan feo. Y yo veía esa arrogancia, y creo que en ese tiempo era muy orgullosa, porque no quería que nadie me hable, nadie me diga lo que tengo que hacer, nadie me esté juzgando y nadie me diga qué tengo que hacer, porque como yo vivía sola y yo ya era independiente, yo ya sabía lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y cuando vine donde mis padres me sentí como que me querían encerrar, y era como que no quise nada. No quise nada es que cuando tú ya estás acostumbrado a una vida y quieres ir, otra vez era como retroceder, y me trataban como que fuera una niña, y yo pensaba en mi mente que era algo como que yo no voy a escucharles. Se sentía un sentimiento como el orgullo te hace sentir como que tú sabes todo, que tú eres más sabio, que tú eres más inteligente que todos los que te están rodeando y que tú puedes hacer muchas cosas. Yo tuve que luchar con eso mucho tiempo, porque eso se manifestaba en constantes partes de mi vida, y también ya convertida, también hubo una parte que no me callaba y que decía y hablaba, esta boquita que hablaba constantemente, que decía muchas cosas, y decía, santo, ¿cuándo voy a tener el dominio propio y poder controlar? Ya no quiero hablar y no quiero lastimar, porque tu boca, cuando tú la hablas, lastimas a las personas, y cuando no hablas con sabiduría, lastimas a las personas y te conviertes en una persona que hiere a las personas. En vez de ayudar, en vez de dar una palabra buena, si tú estás hablando mal, no estás edificando, estás lastimando a la creación de Dios, y eso es malo. Eso no te manda a ser Dios a ti. Te manda a que perdones, que vivas en armonía, que ames al prójimo. El orgullo es tan ciego que te hace ver tanta perfección donde no la hay, tanta perfección donde no existe nada. Porque de todo ese orgullo, cuando llega la noche, te aseguro que vas a sentir un vacío tan profundo en tu corazón que nada va a llenar de todo lo que has hecho, de todo lo que has hablado. Hay un vacío profundo, hay un hueco profundo ahí que no se llena con nada. Así seas tú alterada, y así tú seas hablona, así seas tú e insultes a cualquiera, te vas a sentir mucho más peor. Yo creo que era de esas orgullosas bien fuertes, de hueso colorado, porque yo no lloraba. A mí nadie me veía llorar
No me veía mi mamá, mi papá, mis hermanos, nadie me veía llorar. No me gustaba que me vean llorar. Ninguna lágrima salía. Era muy orgullosa que no quería ni que vean mi llanto cuando yo lloraba. Y creo que por eso me decían que yo soy muy fuerte y que soy muy mala, muy agresiva, que era como la ovejita negra de la casa, porque no tenía sentimientos. Y te aseguro que no era así, era todo lo contrario, pero no quería que me vean llorar. Y hay muchos que por el orgullo no quieren que les vea llorar, que muchos por el orgullo no quieren ver cómo tú te sientes, no quieres demostrar lo que tú sientes, no quieres tampoco decir todo el pecado que hay en ti por el orgullo. Por el orgullo. El orgullo no es bueno, el orgullo es malo, el orgullo te retrasa, el orgullo te ciega, el orgullo te hace pecar, el orgullo te hace desviar del camino del Dios, del propósito que tienes aquí en la tierra. Amén. Vamos a continuar ahí mismo donde está Santo. Yo creo que por eso no quería subir a nadie más, ya no veo. A ver, déjeme ver, voy a ir a ver. Ok, estábamos en 1 de Corintios 1, 28, 29 y fuimos a 1 de Corintios 5, 6, 8. Vamos a ir a 2 de Corintios 10, 8. 2 de Corintios, en el siguiente libro vamos a ir a 2 de Corintios 10, 18. 10, 18. Amén. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la gente se alaba a sí misma, es elogiada, no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Amén, gloria a Dios. Aquí está otra vez, este versículo, esta palabra otra vez lo sacan aquí. Estaba en Proverbios, esto mismo, para que no se exalten, para que no se alaben nosotros mismos, sino que el que te alabe sea Dios, el que te exalte sea Dios, no tú mismo y no de la gente. No busques admiración de la gente, no busques de eso que te adule la gente o que te alabe la gente. Busca agradar el corazón de Dios, y si has hecho algo bueno, yo sé que tarde o temprano el Señor va a exaltarte y va a decir: esa es mi hija. Pero que no seas tú mismo. Aquí trata de decir que no seas tú mismo. Los orgullosos se alaban a sí mismos. Los orgullosos siempre dicen yo esto, yo hice esto, yo hice este otro, yo por mí estás ahí, o yo por esto, y el yo. No, dice que no seamos así, que nosotros tratemos de ser humildes. Que no busques todo lo que tú estás haciendo, busques esa parte de que te adoren y que te digan: ay, qué buena que eres. No, dice que eso va a pasar, que tal vez aquí tú tengas eso, y se va a ir, pero lo más importante es que Dios te exalte y Dios te mire lo que estás haciendo. Amén. Vamos a ir a Romanos 12, 16. Romanos 12, 16. Amén. Y la palabra será en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Vivan en armonía unos con los otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. Amén, aleluya. Con este versículo es que ministra a cada uno de nosotros. Lo voy a volver a repetir. Vivan en armonía unos con los otros. Aquí está diciendo que vivamos en armonía unos con los otros, y no nos está diciendo con tal no, con tal sí, con ese que se porta mal no, con ese que se porta así no. Dice con todos, sin importar de dónde venga, a dónde van, y sin importar la dominación, sin importar nada, sino que vivas en armonía. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Amén. Eso a mí me ministra muchísimo. Y yo sé que eso entra en
en religiosidad, como lo llaman aquí, pero realmente la religiosidad no es así, no se habla así. La verdadera religión, ya hablamos ayer de qué se trata, pero aquí lo llaman así los religiosos. Cuando entra ese espíritu de religiosidad, santo, no puedo decir, cuando entra ese espíritu, te crees muy santo y no te quieres ir a mezclar con las otras gente. Y yo lo hablo de mí, porque hubo un tiempo donde yo sentí que tengo mucha palabra, sentí que hay mucho alimento y creo que yo me encerré en mis cuatro paredes y que yo decía, yo no quiero ir allá porque ahí están gente que están pecando y yo no puedo ir para allá y no me puedo juntar con nadie, no me puedo mezclar, nosotros tenemos que estar limpios. Creo que ese espíritu llega cuando tienes mucha palabra. Estoy hablando a todos los que hayan estudiado la palabra y que sepan desde Génesis hasta Apocalipsis que la palabra de Dios no te sigue como esos fariseos, que no seas como esos sepulcros blanqueados. ¿Por qué les dijo sepulcros blanqueados nuestro amado Jesús? No porque no sepan nada de la palabra, no porque no sabían nada, ellos sabían de la palabra, sino que cuando tienen mucha religiosidad no les permiten ver a los demás con necesidad y ayudarles y avanzarles, y no se ayudan solamente entre ellos. Y yo lo viví. Yo le digo, yo confieso, yo lo viví. Yo no sabía que estaba en religiosidad. Cuando yo me puse muchos pretextos para no poder llevar la palabra y no poder compartir todo lo que yo sabía, porque pensaba que era mío, porque pensaba que yo con sacrificio lo había obtenido y que yo merezco tener esa palabra. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Para mí me cayó hace 2 años en esta plataforma, se cayó el velo, se cayó ¿cómo se dice? Las escamas de mis ojos, porque yo pensaba que estaba viendo siempre bien. Y no estoy hablando de una ceguera física, estoy hablando de una ceguera espiritual que te entra cuando tú te encapsulas, cuando tú piensas que eres único o que son únicos o que son una iglesia y que ya no de los demás no importan. No, todos somos una iglesia, todos, absolutamente todos pertenecemos a un solo cuerpo, a un solo Dios, a ese cuerpo del Mesías Jesús de Nazaret, y quiere que nosotros estemos en armonía sin importar lo que están haciendo, sino que unos a los otros, dice, ayudémonos, aconsejémonos, hagamos las cosas bien conforme a lo que nos dice nuestro Padre Celestial, conforme a lo que está en las Escrituras, no conforme a lo que dicen las leyes humanas o voy a meter eso un poquito, las doctrinas de las iglesias, que son leyes de las iglesias. No, la palabra, lo que está hablando la palabra, no lo que están diciendo aquí humanamente, las reglas humanas, no. Sino la palabra. Cuando entras en la palabra y vives la palabra, es diferente, porque tú puedes estudiar años y puedes saber muchas cosas, puedes haber descubierto tantas cosas y maravillas en la palabra, pero si tú no vives la palabra, no sirve para nada. ¿Sabes por qué? Y no es que no sirva para nada, porque hasta el diablo sabe la palabra y lo podemos comprobar ahí con Jesús cuando él hizo de ayunar los 40 días, que él no fue atacado con su propia boca, él fue atacado con la propia palabra de la Biblia. Y asimismo el enemigo viene confrontándote con la misma palabra, y por eso no me gusta ¿cómo se llaman? Cuando hay que están ahí debatiendo. No me gustan los debates, porque representa esas mismas escenas de Satanás, atacando al Mesías también, haciéndole quedar mal al Mesías, tratando de ofenderle, tratando de decir que él no era un hijo de Dios, que él estaba expulsando demonios, sacando demonios, y que él no es. Y trataban de decirle todo lo contrario, porque esa religiosidad, ese espíritu, trae tantas cosas, tanta ceguera, que no te deja ver, no te permite a que veas lo que realmente estás viendo en el espíritu.
porque yo me preguntaba y decía, constantemente decía, ¿por qué? ¿Por qué si ellos sabían la palabra? ¿Por qué si ellos cada día estaban estudiando? ¿Por qué si ellos estudiaban día y noche y hasta hoy lo siguen haciendo? Ellos estudian todo el día, de lunes, todos los días ellos estudian la palabra, estudian la Torá. Los varones, los judíos estudian la palabra muchísimo, incluyendo hasta las varonas. Algunas dicen, yo escuché el otro día que algunas mujeres tienen que trabajar para que ellos sigan estudiando la palabra. Es que no se trata de tanto estudio, no, se trata de la práctica, se trata de que tú lo utilices en tu diario vivir, porque no sirve de nada tanto estudio a que tú no tengas una práctica en tu vida, a que tú no vivas la palabra, a que estés llenándote, engordándote de tanta palabra y no estés estando esa palabra saliendo, porque la palabra dice que es agua, es ríos de agua viva que salen, que fluyen de tu boca, que es la palabra de Dios, que no tiene que quedarse estancados, que tiene que haber un movimiento, que tiene que salir esa palabra para edificar, para levantar al otro que necesite esa palabra, que necesite ese versículo, que necesite ese aliento, porque la palabra de Dios sirve para edificar, sirve para restaurar, para libertar, para sanar, libre, sirve para poder tener entendimiento de lo que fuimos llamados en este tiempo, para poder ser el propósito de nuestro amado Dios aquí en la tierra, el llamado que tenemos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que entender eso. En esta actualidad no se basa solamente en los que están hablando de la palabra. Hay muchos que hablan palabras, tienen un don maravilloso de hablar la palabra, de hablar los versículos y de decirlo y de predicar la palabra. Pero es que no se trata solamente de eso. Se trata de cómo tú estás, cómo es tu testimonio, cómo está tu familia, cómo tú te comportas, cómo tú eres realmente, sin estar fuera de pantalla, fuera del púlpito, fuera de la iglesia, cómo tú eres. En la actualidad nos está hablando a nosotros. Los fariseos son los religiosos de este tiempo. Y no estoy hablando de todos, porque no todos son así. Los que tienen título, los que se piensan que por el título pueden estar en superior de todos los demás. Y siempre viene esa palabra que dice, si tú te crees que eres un líder, bájate otra vez abajo, bájate y sirve a los pequeñitos, sirve a los pequeñitos. Ese ejemplo mayor que nos da y que nos da entendimiento. Y que puedo entender y digo, santo, hay muchos que ya, porque ya tienen su título, su nombre, no quieren ni siquiera agarrar la escoba. Y no quieren ni siquiera ayudar, que sirvan los servidores y que hagan los servidores, que vengan a limpiar los servidores y que hagan eso los servidores. Yo tengo un ejemplo, y tengo muchos ejemplos, pero este actual refrescado de enseñanza, porque yo observo mucho. Este fin de semana tuvimos los bautizos y estaban repartiendo la comida. Ya llegamos todos cansados a la iglesia a recibir un poco del servicio, a alabar al Señor, y estaban todos cansados, y después íbamos a comer, a tener ese tiempo de armonía. Y yo estaba con los niños, estaba también un poco cansada, porque sí es un poco de ajetreo cuando vas de allá para acá y de allá para acá. Y cuando vi sirviendo al pastor de la iglesia en la línea de los alimentos, en vez de comer, él estaba agarrando el cucharón y repartiendo comida. Y yo le tomé una foto porque eso quiere el Señor. Mi pastor es único y yo he estado observando mucho desde que yo llego. Hay muchos que están ahí y los servidores se encargan de limpiar los baños y todo eso. No, mi pastor lo hace. Ahora en la actualidad ya está haciendo eso, pero a mí me sorprende muchísimo. Los que viven la palabra, santo,
se siente cómo viven la palabra, cómo son realmente, cómo se expresan y cómo viven y cómo se mira, porque no es necesario que Él me diga, yo lo veo en su testimonio, en su forma de hablar, en su actitud, cómo Él es. Y para mí es un gran ejemplo. Me siento muy orgullosa de mi pastor, porque cuando yo lo vi, yo vi la lectura de la Biblia manifestada en lo físico y en lo práctico, sirviendo, porque estaban cansadas las personas, y él también estaba cansado. Él hizo muchas cosas ahí. Él montó las carpas, aunque le ayudaron, se quedaron montando las carpas, cargaron las carpas hasta abajo para que sean puestas las carpas, y a pesar de eso, él vino a servir. Se arremangó y vino a servir a la gente, a dar de comer a toda la gente para que esté cómoda. En muchas iglesias tú no vas a ver eso. Siempre van a decir los servidores acá, los servidores acá. Nunca vas a ver, y no estoy hablando de todos, porque yo sé que hay muchos pastores que no se miran el título, no se miran de lo que ellos estaban ahí al frente, y se bajan hasta abajo, donde están sirviendo, a ayudar, sin importar de que estés en vestidos, sin importar, se remangan y bajan. Y hay otro ahí también que anda por ahí, que también hace lo mismo, predica y lo mismo, agarra y se pone ahí a barrer, a mapear. Es que no importan los títulos. Eso no te da un orgullo. Y eso, el orgullo es que cuando tú te sientas superior y que porque soy esto, porque soy este otro, yo no puedo ya estar allá, yo no puedo agarrar la escoba. Por eso existen los servidores. ¿Dónde están? Que agarren ellos. Yo estoy acá, ya pertenezco a un nuevo nivel. A un nuevo nivel. No, la palabra de Dios siempre nos edifica de una manera fuerte. Y la mayor enseñanza que yo he recibido de mi amado Yeshua, Jesús de Nazaret, es que Él se puso a servir y que Él le lavó los pies a todos los discípulos. En ese tiempo era como algo que no tenía que hacer alguien que era maestro de la Torá o que era un rabí. No podía hacer eso. Era al revés. Y por eso se sorprendieron muchos. Y por eso Pedro, que era así como yo, que hablaba mucho, decía, ay no, yo no quiero que me laves mis pies. Y después dice, si yo no te lavo los pies, tú no podrás entrar. Ahí dice, ay no, lávame todo, desde la cabeza hasta la banda de los pies. Santo. El significado poderoso que hay de esa enseñanza de nuestro amado Mesías es tan poderosa para todos los que tienen título, realmente. Y para cada uno de nosotros. No solamente se trata de la iglesia, se trata de afuera también. Si tú estás en una posición, eres manager o eres jefe, también vuelve a ayudar a los chiquitos. Vuelve a ayudarles a los chiquitos para que ellos se levanten y hagan las cosas. No te quedes ahí. No te quedes conforme porque tú ya estás en una posición de un trabajo. Porque yo sé que cuesta subir. Cuesta estar en una línea. Cuesta después ser training. Después cuesta ser supervisor. Y después cuesta ser manager también. Y para tú bajarte abajo y decir, haz esto, si quieres salir adelante, haz esto. Y le enseñas para que no se quede estancado esa persona y pueda crecer. Yo entendí eso del ámbito físico y porque yo lo viví. Yo lo viví esa parte. Y entonces yo entrenaba. A mí me gustaba entrenar mucho a la gente, mucho. Y aunque yo era manager, yo entrenaba gente. No buscaba que les entrenen las que ya sabían. Yo entrenaba, yo bajaba con los que no sabían. Hacer desde el principio. Y rápido, y aprendían así. En 3 días, todo. Esta parte tenemos que vivirla. Tenemos que vivir. Lo que hizo nuestro amado Mesías nos está diciendo una enseñanza poderosa. Y aquí nos está hablando acerca del orgullo y de la humildad. Tenemos que tratar de ser humildes en este tiempo. Tenemos que tratar de ser humildes. Y yo no digo yo soy humilde, no. Hay muchas veces que yo tengo que estarme reprendiendo y diciendo, sé humilde, Vero. Y se me viene a mi mente, y no soy yo, creo que es el Espíritu Santo quien me está diciendo, porque algunas veces se me olvida muchas cosas. Entro y creo que hasta le usa a mi esposo. El otro día yo entré como que dueña por su casa y me dice, saluda.
Saluda, mira quién está aquí, saluda. Y yo me quedo como que sorprendida, digo, ¿pero por qué no saludé? ¿Por qué me estoy alzando la nariz y me estoy yendo? Y me detengo y saludo y digo, ay, santo, no permitas que entre ese poquito de leuda, de que es la levadura, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. O sea, ese poquito de pecado, ese poquito de orgullo contamina todo tu cuerpo y después te llenas de tanta arrogancia y de tanto orgullo a ti mismo. Y aquí lo que nos está hablando a nosotros es que seamos humildes y que saquemos todo pecado. Si tú sabes cómo tú eres y que algunas veces ni siquiera quieres saludar, rompe ese orgullo. Quita ese orgullo porque ese orgullo no es bueno. Yo he tenido que en un tiempo atrás, años atrás, yo he tenido que romper muchas cosas en la propia iglesia. Por eso es muy importante congregarte, porque en la iglesia tú ves si puedes amar al prójimo, si puedes amar al que te está difamando, si puedes amar al que te está diciendo, ay, que no, que tú no puedes, que esto, que este otro. Convivir con las personas se te hace ver como tú realmente eres. Porque tú puedes ser buena en la iglesia, buena en la casa, bueno con tu familia, bueno con tus hijos, bueno con tus familiares, con tus padres, pero con la gente ajena y con tus enemigos, ahí se ve realmente si eres un hijo de Dios, con la convivencia. Ahí realmente se podía ver donde estaban los fariseos y los podían ver quiénes realmente estaban viviendo la palabra y quiénes realmente eran humildes. Aquí se podía ver, porque en esta dice que él se podía orar alto, enalteciéndose porque él era santo, porque él ayunaba, porque él no estaba robando al pueblo. Y lo decía de una forma arrogante, con orgullo, que supuestamente él era santo, pero no era así. Y aquí el cobrador de impuestos estaba diciendo, yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Y cuando lo último dice nuestro amado Jesús, quien se fue a su casa y recibió realmente el perdón, no fue el fariseo, fue el publicano, fue el cobrador de impuestos. ¿Por qué? Porque tuvo una reverencia, siquiera un respeto a Dios. No había respeto, porque hasta cuando entró a la iglesia, vamos a decirlo así, al templo, realmente iba con una cara, dice, arriba, sintiéndose orgulloso, sacando pecho, como dice. No sabía. Dice que bajó su mirada, que su mirada no estaba mirando al cielo, sino que él bajó su mirada. Y hay en otros que estaba arrodillado, pero aquí está hablando de la mirada. Estaba hablando de la mirada, que él entró así con una reverencia y con una culpabilidad, porque eso quiere Dios, que haya arrepentimiento en el pueblo de Dios, que no se sientan que están salvos y que se sientan que están santos, no, sino que haya siempre un arrepentimiento, que vengas con un corazón rendido a Él cada vez que te acercas a Él, cada vez que tú oras. No puede haber ese orgullo, no puede haber esa altivez, no puede haber esa arrogancia. Cada vez que tú te acercas al Padre en la oración, tiene que haber una reverencia, tiene que haber una culpabilidad y tiene que haber un arrepentimiento. No te puedes acercar con orgullo al Padre. Por eso esas oraciones no son escuchadas, son echadas afuera. Estas oraciones que él estaba haciendo son contestadas porque hay humildad, hay reverencia, hay respeto a nuestro Dios Todopoderoso. Y tenemos que entender eso, que aunque tú no seas un pecador, tiene que haber respeto. Tienes que bajarte y decir, yo soy un pecador, porque estamos en la carne. Y yo lo digo, yo peco todos los días, porque algunas veces yo estoy mirando aquí en esta plataforma, muchas veces el dedo se mueve así y se me manda a ver cosas que yo no tengo que ver. Muchas veces escucho cosas que no tengo que escuchar cuando estoy pasando por ahí, también por aquí. Entra por todo lado, y no quiere decir que yo no esté haciendo un pecado grande, no, porque el pecado entra. Tenemos muchas ventanas, tenemos 2 ventanas aquí, otras ventanas a los lados, y podemos contaminarnos por donde quiera. Y por eso cada día que llegue el día, ve a la presencia de Dios. Tú no puedes ver el pecado, y te lo digo, yo no puedo ver mi pecado, yo nunca he podido ver mi pecado. El único que te hace demostrar el pecado es a través del Espíritu Santo.
El único que te dice, mira, hiciste eso y esto y esto, es solamente el Espíritu Santo, nadie más. Tú no puedes ver tu pecado. El único que te va a ayudar para que vea tu pecado es solamente Él. Amén. Le damos gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Podemos entender perfectamente la historia y la enseñanza que nos está dando nuestro amado Mesías, que nos está haciendo entender que es más mejor ser humilde. Y no estoy diciendo que sean pobres, porque la palabra humildad confunden con la pobreza. Hay muchos humildes que son ricos y que no se visten ni siquiera bien. Hay muchos que tienen una humildad que no demuestran lo que son, sino que están ahí con todos los que están necesitados y los ayudan. La humildad no se trata de la pobreza, se trata de una humildad en tu corazón, de esa bondad, de ese arrepentimiento, de ese temor a Dios. De eso estamos hablando, de eso se trata la humildad, que tú estés consciente de lo que has hecho, de que tú cada rato vayas a la presencia de Dios y pidas perdón, porque aquí en este libro, en esta historia de Lucas 18, 9, 14, habla cómo no hay un arrepentimiento en las personas que son orgullosas, no hay arrepentimiento, se sienten bien, ni siquiera pide perdón, dice, yo no soy un pecador santo. Por eso digo, nadie se atrevió hasta tanto, ni hasta el propio Moisés. Decía, yo no soy digno. Hasta el propio Jacob tuvo que ofrendar por si acaso sus hijos habían pecado. Pero estos fariseos se sentían muy santos. Y de esta actualidad también hay muchos que se sienten muy santos, y no es cierto. Todos los días, si tú eres un ser humano que estás todavía aquí en la tierra, hay mucho pecado. Y tienes que ir cada día a presentarte donde Dios para que te limpie de todo y te ayude, para que no eso crezca, porque ya más después se vuelve un pecado y el pecado trae muerte. Amén. Vamos a cerrar ahí y vamos a darle gloria a nuestro Padre Celestial y decirle que Él nos ha hablado en esta mañana para poder quitar todo orgullo de nuestro corazón, el orgullo que viene de la parte mala de Satanás. Trae mucha altivez, mucha arrogancia, y no puedes amar al prójimo, siempre no vas a ver tu pecado. Y no queremos, Señor, que seamos nublados por ese orgullo o por esa vanidad o por ese ego. Vamos a hacer una oración, y también los que quieran aceptar al Señor como su Salvador, les invitamos para que puedan hacer esa oración de fe y puedan subir a ventanilla. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias porque tú hablas a cada uno de nosotros, Padre. Y eres fiel, eres santo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, en esta mañana, Padre Santo, que nos sigas llenando, Padre. Que ese fruto, Padre, que ese alimento, Padre, que esa porción de palabra, Padre, sea llegando, Padre Santo, nuestra mente, nuestro corazón, Padre. Yo sé, Señor, que tu palabra no regresará vacía, Padre, que vendrá con fruto, Padre. Y sé, Señor, que esta semilla, Padre, queda sembrada en tierra fértil, Padre, y que habrá fruto en abundancia, Padre. Que tú estás, Padre Santo, obrando con cada uno de tus hijos, Padre, que tú estás, Padre Santo, ayudándolos, Padre, a cada uno de ellos, Padre. Clamo, Padre Santo, para que cada uno de nosotros podamos, Padre Santo, seguir, Padre Santo, seguir tu camino, Padre. Ser humildes, Padre, que siempre haya esa humillación ante ti, Padre, esa reverencia ante ti, Padre, que siempre, Padre Santo, podamos, Padre Santo, seguir tus pasos, mi amado Mesías, Jesús de Nazaret. Clamo, Padre Santo, por cada uno de nosotros, que sigamos guiados y dirigidos por tu Santo Espíritu, Padre, en todo lo que hagamos, Padre, en todo lo que digamos, Padre, en todo, Padre Santo, lo que veamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, a practicar, Padre Santo, tu palabra, Padre, en nuestras vidas, Padre, día con día, Padre. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, Señor, tú eres santo, Señor, y estamos agradecidos, Padre, porque tú tomas el control, Padre, y traes, Padre Santo, esa humildad, Padre Santo, a nuestro ser, Padre, para poder, Padre Santo, seguir tu caminar, Padre. Recibe toda gloria, recibe toda honra en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, mi amado Mesías, Jesús de Nazaret. Santo eres tú, Señor.
Amén, amén, hermanos. No sé si alguien está por ahí abajo que quiera recibir al Señor como su Salvador. Siempre tengo que hacer esta pregunta porque hemos sido llamados, todos los que son conocedores y todos los que han reconocido que Jesús de Nazaret es su Salvador. Tenemos la primera misión, y la misión es presentarles a nuestro amado Jesús de Nazaret. Si usted no ha hecho la oración, hay una invitación para usted en esta mañana, que pueda aceptar el plan de salvación, pueda hacer una oración diciendo quién es su Señor y quién es su Salvador, que es Jesús de Nazaret. Cuando usted hace esa oración pequeñita, en el ámbito espiritual es poderosa, porque usted está estableciendo el reino de Dios en su casa. Está diciéndole al diablo que salga de su casa, y porque ha llegado el Señor de señores, el Rey de reyes, y a él no le gusta escuchar ni su nombre ni su sangre, y tiene que huir. No puede estar en esa casa, y no se trata solamente de su casa donde usted vive, se trata de usted mismo, porque recuerde que usted es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, y Él quiere morar allí, Él quiere estar con usted, quiere guiarle, quiere levantarle, quiere darle nuevas fuerzas. Entonces en esta mañana les invito para que ustedes puedan hacer esa oración de fe, y si se han apartado del Señor, no están yendo a la iglesia, les invito también a hacer esa oración de reconciliación. Reconcíliense, hermanos, vengan con ese corazón contrito y humillado. Él no va a despreciarlos, Él siempre va a querer levantarlos, ayudarlos para que ustedes puedan seguir adelante. Nuestro futuro, pensamos que nosotros tenemos planes buenos, pero los planes de Dios son más buenos que los nuestros. Los planes de Dios son mucho más buenos y efectivos que de nuestros propios planes. Así que les invitamos para que puedan mandar su solicitud o puedan escribir ahí abajo si quieren aceptar a Jesús como su Salvador. Amén. Vamos a continuar aquí en la mañana con las hermanas. Hermana Sonia, bienvenida. No sé si tiene una alabanza que pueda presentarle a nuestro Padre Celestial o desea saludar. Adelante, hermana Sonia, en su tiempo.